Se certificará si es que hay una moción presentada en el sentido que se declare como patrimonio inmaterial del Ecuador la cabalgata y el rodeo Montubio, que son expresiones culturales del pueblo Montubio del Ecuador, así como lo refería la asambleísta que hizo uso de la palabra hace unos minutos, Mónica Salazar. También dijo que se Por debe reconocer el valor secretaría una histórico moción tradicional que de la solicito cabalgata. a través de su autorización sea leída por el señor secretario. Gracias, asambleísta. Ahí el asambleísta presentó la moción que ya se dará lectura por parte del secretario general de la Asamblea Nacional para el conocimiento del Pleno del Parlamento y conocer si existe o no ese respaldo de los legisladores y Señor legisladoras. presidente, en este momento estamos revisando el sistema para proceder a dar lectura de la moción presentada. Mientras llega esa información a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, recordemos que les decíamos que en mayo pasado la Asamblea Nacional declaró al 1 de octubre como el Día de la Identidad Montubia Ecuatoriana y a Los Ríos como capital nacional del cacao. Y precisamente hoy es el primer día de conmemoración de esta declaratoria, del Día de la Identidad Montubia del Ecuador, que también fue una iniciativa de la señora asambleísta. En ese momento, en el Pleno de la Asamblea Nacional, el 7 de mayo pasado, como un gesto simbólico de unidad y celebración, se acompañó esta decisión con bailes y representaciones culturales que resaltaron la riqueza y diversidad y identidad de los ecuatorianos. Mónica de Jesús Salazar Hidalgo ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Procedo a dar lectura de la misma. Memorándum número AN-SHMJ-2024-0261-M de Quito Distrito Metropolitano, 1 de octubre de 2024, para el señor Magíster Henry Fabián Cronfle Cochaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, sesión número 966, moción para votación, resolución que reconoce a las cabalgatas y rodeo Montubio como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de Los Ríos, legítima representante de los pueblos montubios del Ecuador, en el marco de la sesión número 966 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se dará cumplimiento a la resolución número 2023-2025-035, mediante el cual la Asamblea Nacional aprobó la resolución que declara el 1 de octubre de cada año como el Día de la Identidad Montubia, y conforme a lo que dispone el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción: resolución que reconoce a las cabalgatas y rodeo Montubio como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador. Tengo la seguridad, señor presidente, que los pueblos montubios del Ecuador verán en este reconocimiento de la Asamblea Nacional el reflejo del interés y preocupación de la legislatura por la historia, cultura y tradición de nuestro país. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe abogada Mónica de Jesús Salazar Hidalgo, asambleísta. Hasta la lectura de la moción, señor presidente. Se procederá entonces ahora con someter a votación el proyecto de resolución propuesto por la asambleísta que representa a Los Ríos, Mónica Salazar. Del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción presentada por la asambleísta Mónica de Jesús Salazar. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas, y de existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Muchas gracias. Y una vez con la lectura de la moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta Mónica Salazar, ya procede el registro y después la votación. Y les dábamos cuenta que en la sesión de 7 de mayo pasado, cuando la Asamblea Nacional declaró al 1 de octubre como Día de la Identidad Montubia Ecuatoriana, y precisamente hoy es su primera conmemoración, este martes 1 de octubre, de forma unánime en esa sesión del 7 de mayo, con 113 votos afirmativos, se aprobó esta moción para establecer al Día de la Identidad Montubia Ecuatoriana, destacando así la importancia de reconocer y valorar las tradiciones y las culturas que enriquecen el tejido social del país. La declaración de Los Ríos como la capital nacional del cacao también recibió ese respaldo unánime con 111 votos en esa sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. De esta manera ya se desarrolla este procedimiento en el Pleno del Parlamento para conocer si existe o no esa acogida por parte de los legisladores y legisladoras respecto a la moción que ha sido presentada por parte de la asambleísta. La asambleísta en su momento dijo que ser Montubio es un motivo de orgullo y que están siempre dispuestos a jamás doblegarse. Las cabalgatas y los rodeos son considerados en otros países y están catalogados como deporte nacional. Citó algunos ejemplos de países en donde esto sucede. También dijo que se debe reconocer el valor histórico tradicional de las cabalgatas, que son significativos no solo en la provincia, sino que también deben ser representativos como identidad nacional. Se procede entonces con el registro de las señoras y señores asambleístas presentes en la sala para votar, para participar de esta votación en torno a este reconocimiento
de la cabalgata y del rodeo Montubio como uno de los patrimonios, en este caso patrimonio intangible del Ecuador, patrimonio cultural intangible del Ecuador. Y en efecto, eso es lo que ha propuesto la señora asambleísta Mónica Salazar, una resolución que reconozca a las cabalgatas y al rodeo Montubio como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador, que le corresponderá al Pleno de la Asamblea Nacional pronunciarse. De acuerdo al Consejo Nacional de Pueblos Montubios del Ecuador, el pueblo montubio está conformado por 1.485 comunidades autodefinidas montubias que se reúnen alrededor de 70.000 personas. Sus miembros son elegidos directamente por cada una de las comunidades en las reuniones celebradas en cada una de las provincias ecuatorianas. Se trata de un pueblo que también tiene su presencia, su caracterización, así como también sus luchas en cada uno de ellos. También se dio a conocer que los montubios y montubias son personas con su propia identidad cultural que viven en parte de las zonas costeras y subtropicales del Ecuador. Funcionan principalmente como pequeños agricultores. A 2016 este consejo se encontraba en transición hacia la conformación. Parte de la información que nosotros trasladamos a ustedes para que tengan conocimiento respecto a los temas que se analizan en el Pleno de la Asamblea Nacional. La asambleísta Salazar, decía que este tema relacionado con el rodeo y también con las cabalgatas son en otros países un deporte nacional. En este caso, lo que se aspira es que en el Ecuador se reconozca como parte del patrimonio intangible, patrimonio cultural intangible del Ecuador, tratándose de manifestaciones culturales importantes, ancestrales y que son representativas, en este caso, de los pueblos montubios del Ecuador. Decía que tanto la vestimenta que utilizan los quienes hacen las cabalgatas, es decir, los jinetes, cuanto la preparación de los animales, la crianza de los mismos, el prepararlos para las cabalgatas con una serie de artilugios y de cosas que son parte de esta tradición en las regiones en que en los pueblos montubios se realizan estas manifestaciones culturales. Decía que son cosas que van más allá de una simple tradición, que son elementos que contienen y conllevan un intrínseco, un fondo, un trasfondo cultural, un trasfondo de carácter ancestral que representa justamente esa cultura y los sentimientos de los pueblos montubios en el Ecuador. Y en efecto se han registrado hasta este momento 117 parlamentarios y parlamentarias. En el momento correspondiente, el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá cerrar este registro para ir inmediatamente con la votación y conocer si existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional frente a la moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta Mónica Salazar acerca de reconocer a las cabalgatas y el rodeo Montubio como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador. Esto es lo que ha presentado la señora asambleísta y se ha puesto ya en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, y ya en los próximos minutos se conocerá si es que existe o no ese respaldo parlamentario. Son bienes intangibles igualmente, tanto la música como la academia, como el arte, el folclore, el teatro y la danza, los ríos y las costumbres religiosas, los mitos, las tradiciones y leyendas, los dichos, las coplas que forman parte de las tradiciones orales de un pueblo, parte de lo que también se considera como intangible, algo que no se puede palpar, pero que también representa y caracteriza a cada una de las comunidades, pueblos, nacionalidades o un país en general. Y que aparte, al tener este reconocimiento, es obligación de los organismos del Estado, en este caso, por ejemplo, el mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio, el resaltar, el promover que este tipo de manifestaciones culturales se mantengan, y por eso la intangibilidad, es decir, que no se cambien y que no se menoscabe, por supuesto, este tipo de prácticas que vienen del ancestro montubio.
Y en efecto, estamos a la espera de la disposición del presidente de la Asamblea Nacional para el cierre de este registro para conocer la votación. Estamos en el segundo punto del orden del día de la sesión 966 del Pleno del Parlamento ecuatoriano, cuando se conmemora el Día de la Identidad Montuvia del Ecuador, pero también corresponderá la comparecencia de las máximas autoridades de los Ministerios de Cultura, Patrimonio, Educación, Turismo, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y Consejo Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, esto de acuerdo a la resolución correspondiente. El segundo de los 4 puntos del orden del día que están convocados para esta jornada. 3 para la convocatoria de esta jornada, más 1 que se incorporó por el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. El tercer punto es el reconocimiento y declaración de benemérito al Cuerpo de Bomberos de Manta y después el proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional tome las acciones correspondientes e inmediatas para que los afectados por los incendios de Quito puedan recibir ese aporte parlamentario. Los puntos en el orden del día de esta, la primera de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos ya a la espera de las indicaciones del presidente de la Asamblea, cuando están 120 asambleístas registrados. Las comparecencias de las autoridades de estos ministerios versarán justamente sobre los avances que se han hecho respecto de lo que significa la conmemoración del Día de la Identidad Montuvia Ecuatoriana y qué se ha hecho también para promover esta identidad a nivel nacional, ya sea en el ámbito del turismo, en lo que tiene que ver con la cultura, en el manejo del patrimonio de los pueblos que en este caso se refieren a la identidad montuvia. Así es, en su intervención la señora asambleísta Mónica Salazar ha destacado esta que es una actividad muy característica de la provincia de Los Ríos y otras provincias, principalmente de la costa ecuatoriana, quien dijo que, y lo recordamos, esta es una actividad que ha sido considerada como un deporte en otros países. Contamos con 121 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Mónica de Jesús Salazar. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Escuchábamos 121 asambleístas se registraron para esta votación, son los únicos que están habilitados para consignar su voto. Los votos hasta este momento son votos de respaldo, suman 25, pero todavía faltan varios legisladores y legisladoras por pronunciarse. De los 121 asambleístas no existen votos en contra, no existen votos blancos, ni tampoco abstenciones hasta este momento. Más de 50 votos de respaldo hasta esta ocasión registrados a través de las curules. Alcanzará ese respaldo legislativo y con ello el Pleno de la Asamblea Nacional se ha pronunciado para que se reconozca las cabalgatas y al rodeo montuvio como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador. Parecería que puede existir un respaldo unánime en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando todos los votos consignados hasta este momento son votos de respaldo. Continuamos con el proceso de votación. Hasta el momento ya se han pronunciado las 3 máximas autoridades por el voto positivo, el presidente, los 2 vicepresidentes, y faltan aún pocos legisladores por pronunciarse. Hay 89, 90 votos ya a favor de este reconocimiento de la cabalgata y el rodeo montuvio como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador. 121 votos de 121 asambleístas registrados, 98 votos afirmativos, no hay votos en contra, no hay votos en blanco y tampoco hay abstenciones. Insistimos, parece que podría haber unanimidad, pero con todo ya el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional está expresado. Esta moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta Mónica Salazar cuenta con el apoyo mayoritario de los asambleístas. 103 votos afirmativos, no hay votos en contra, blancos ni abstenciones hasta este momento. Todos los votos son de respaldo y faltan muy pocos asambleístas por consignar su voto. Esto dentro del segundo punto del orden del día de la sesión 966 del Pleno del Parlamento ecuatoriano, decíamos, una de las 5 sesiones, ya que hace pocos instantes también se dio a conocer que se canceló una de las sesiones. Correspondería en el transcurso de esta jornada las 4 sesiones que corresponden a toda la convocatoria, 3 adicionales sin contar en la que estamos en este momento en desarrollo en Asamblea en Pleno, que usted la sigue a través de la señal de los medios legislativos. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
Son ya 110 los votos afirmativos, faltan exactamente 11 legisladores u 11 curules por pronunciarse en torno a este reconocimiento de el rodeo y de la cabalgata Montuvia como parte del patrimonio cultural intangible del Ecuador. Avanza la votación, parece que, como decía ya Maritza, puede haber unanimidad. Hasta el momento todos los votos son afirmativos, restan aún 9 votos por consignarse y en los próximos minutos se cerrará el sistema para que se determine la votación definitiva de este punto del orden del día. Faltan apenas 8 asambleístas por pronunciarse y con ello ya conoceremos los resultados de esta votación. Se trata de la primera de las 4 sesiones que se desarrollarán durante esta jornada en la Asamblea Nacional. Esto frente a este punto que ha sido ya analizado y decíamos que todavía faltan las comparecencias de las autoridades que también contempla dentro de este mismo punto. Se trata del Ministerio, de los representantes, las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Educación, Turismo, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, de acuerdo con el artículo correspondiente a esta convocatoria. Parte de lo que se desarrollará y conoceremos más adelante también dentro de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Declarar que en el marco del Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, el mes de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, el 1 de octubre de cada año, se conmemore el Día de la Identidad Montuvia Ecuatoriana en homenaje y reconocimiento a las manifestaciones étnicas y culturales de los pueblos montuvios del territorio ecuatoriano, así como también convocar a las autoridades correspondientes por el Día de la Identidad Montuvia, fue lo que se aprobó en mayo pasado. Además, en ese momento también se exhortó al Ministerio de Educación, así como al órgano rector de la educación superior del país, para que en el presente año, durante el Día de la Identidad Montuvia Ecuatoriana, se disponga que en todos los planteles educativos se realice un acto conmemorativo cultural en el que se destaque la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil. Exhortar también a las máximas autoridades del Ministerio de Cultura, Patrimonio, Educación y Turismo para que, en el marco de sus competencias, promuevan y promocionen el Día de la Identidad Montuvia Ecuatoriana en todo el territorio nacional, con el fin de fortalecer la cultura montuvia y sus expresiones étnico-culturales. Como también se exhortó en ese momento, en mayo pasado, a través de la Asamblea Nacional, al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que, en el marco del reconocimiento de la identidad y la cultura montuvia, se promueva la creación del Museo de Identidad Montuvia como un espacio de conocimiento, recreación y empoderamiento de la ciudadanía sobre la importancia de los montuvios en el Ecuador, un espacio en el que se investiga, coleccione, conserve, interprete y exhiba el patrimonio material e inmaterial de los pueblos montuvios, fomentando la diversidad intercultural y la sostenibilidad, así como también combinar a la Secretaría de Gestión de Desarrollo de Pueblo desarrollar todos los procedimientos. Me permito informar que contamos con 118 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Mónica de Jesús Salazar Hidalgo. Con 118 votos afirmativos, se aprueba entonces